Mi matrimonio con Bram fue una alianza comercial sellada en una fiesta organizada por la generación de su abuelo. Al día siguiente de recibir nuestro certificado de matrimonio, voló al extranjero. Nos dejó la enorme villa a mí y a un perro llamado Bullet. Durante 3 meses, no supe nada de él. La siguiente vez que nos vimos fue en una cena benéfica de subasta en la casa de la familia de Bram. Yo era la estrella de la noche. Oficialmente fue una fiesta de bienvenida para mí, la nueva nieta política. El abuelo de Bram me abrazó y me presentó alegremente a los invitados. Ella es Silo, la nueva nuera de nuestra familia. No tenemos hijas en la familia Bram, así que deben cuidarla bien de ahora en adelante. Bram estaba a mi lado vestido con un traje a medida, sosteniendo su copa con aplomo, con una sonrisa perfecta dibujada en las comisuras de sus labios. Pero esa sonrisa no se dibujó en sus ojos en absoluto. Justo cuando la cena llegaba a su punto álgido, una alarma de incendios estridente sonó inesperadamente por todo el salón. Los invitados se sumieron en el caos al instante, con una densa columna de humo proveniente de una fuente desconocida. Bram reaccionó con rapidez, agarrándome la muñeca sin dudarlo. «Quédate cerca de mí». Su palma estaba seca y firme, con una orden inconfundible. Pero justo cuando me arrastraba entre la multitud frenética, sus pasos se detuvieron bruscamente sin previo aviso. Fue como si hubiera visto algo con la mirada fija en una esquina. Siguiendo su mirada, vi a una chica vestida de camarera. La multitud, en pánico, la había tirado al suelo y se acurrucaba asustada en la esquina. Al instante siguiente Bram se zafó de mi mano. Casi se abalanzó sobre ella. Abrazó a la chica con fuerza, protegiéndola con la espalda de la torre de champán que se derrumbaba y de la multitud que se dispersaba. En cuanto a mí, como me soltó de repente, la multitud que venía detrás de mí me derribó violentamente. Un dolor punzante me atravesó el tobillo al caer torpemente al suelo, viéndolo con impotencia agarrar a otra chica y correr hacia la salida de emergencia sin mirar atrás. El ruido del mundo se desvaneció. En ese momento, la vergüenza y el dolor me abrumaron. Cuando recuperé la consciencia, estaba solo en una habitación de hospital. El aire olía a desinfectante. Mi tobillo estaba enyesado, suspendido en alto. Bram estaba de pie junto a la ventana, su sombra se alargaba bajo la luz de la luna, haciendo una llamada. Su voz era baja, con una ternura que nunca antes había escuchado. «Te asusté, ¿verdad? No tengas miedo, ya está todo bien. Ya me encargué de que alguien te llevara a casa primero. Se lo explicaré todo. Quédate tranquila». Con solo unas palabras, descifré la identidad de esa chica. Dora. La blanca luz de la luna la atesoraba, pero su familia la prohibía. Al terminar la llamada, se giró y me miró con los ojos muy abiertos. Un destello de tranquilidad inusual cruzó su rostro. Quería reír, pero tenía los músculos de la cara congelados. Caminó hacia mi cama, mirándome desde arriba, con el ceño ligeramente fruncido. «Despierto», dije con fuerza. En estos 3 meses, todos los mensajes que le envié desaparecieron sin dejar rastro. En ese preciso instante el silencio entre nosotros fue aterrador. Tras una larga pausa, pareció sentir que debía decir algo. Todo estaba demasiado caótico en ese momento. Es tímida y temía que le pasara algo. Lo miré. Lo sé. Parecía un poco sorprendido por mi calma, sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Sabes? Asentí. Supuse que era Dora. La sorpresa en sus ojos se transformó en una leve admiración. Eres más inteligente de lo que pensaba. Sacó una silla y se sentó junto a mi cama. Al día siguiente mi mejor amiga Fable irrumpió con una cesta de fruta y un torbellino. Silo. ¿Estás loco? Ese cabrón de Bram te abandonó delante de toda la ciudad y tú estás aquí tumbado tranquilamente. Internet está a reventar. Si sigues débil, la otra mujer se mudará mañana. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando franjas alternas de luz y sombra sobre la habitación del hospital. De repente recordé la noche anterior, antes del banquete, cuando abrí el regalo que Bram había traído del extranjero. Era un broche exquisitamente elaborado, una obra maestra del diseño. Lo prendí con alegría en mi vestido de noche.
Pero justo ahora, en una foto en directo de las noticias de entretenimiento, vi a Dora con un collar del mismo diseño alrededor del cuello. El banquete cuidadosamente elegido, no era más que un telón de fondo para su reencuentro con un viejo amor. De repente hablé en voz baja. Firmamos un acuerdo. Después de un año, nos divorciamos. Fable se quedó paralizada, la manzana que tenía en la mano rodó al suelo. ¿Estás loca? ¿Por qué? ¿Hace tiempo que no te gusta en secreto? ¿Será que tiene una mujer aparte? Tiré de la comisura de mi boca. Bram estaba orgulloso hasta la médula. Protegía a Dora meticulosamente, temiendo que la afectara incluso el más mínimo chisme en nuestro círculo. Su amor era moderado pero profundo. No sé por qué, pero es difícil saberlo ahora mismo. En fin, te fue nuestro acuerdo, la palabra de un caballero es su compromiso, imposible de retractar. Atado de por vida a alguien que no me ama. O elegir libertad y dignidad temporales. Elegí lo segundo. Fable se quedó atónito un momento, luego no insistió más, solo suspiró. Pero llevas hablando de él desde el verano de tus 15. Cerré los ojos. Sí, ¿y qué? A los 15 en ese pueblo costero, me acorralaron unos matones en un callejón. Era él, un chico pálido con camisa blanca, quien parecía descender del cielo y se encargó del problema con unos pocos movimientos rápidos. Me entregó una concha blanca como la luna, con voz tranquila. Tómala. El mar puede borrar toda la infelicidad. Él no sabía que ese año mis padres se acababan de divorciar y yo estaba en el momento más oscuro de mi vida. Más tarde nos comprometimos y nos sentamos cara a cara en el pintoresco estudio de Bram en casa. Me miró con una mirada cortés pero distante. Silo, ¿no nos habíamos visto antes? Se había olvidado de mí. En ese instante mi corazón se convirtió en cenizas. Seguía siendo yo misma, callada, reservada, aficionada a los vestidos sencillos. La única diferencia probablemente era el elegante maquillaje del mundo adulto que ahora adornaba mi rostro. No recordar era simplemente no recordar. Los recuerdos que atesoraba no eran para él más que un esfuerzo trivial. Era amable por naturaleza, no solo conmigo. Así que simplemente sonreí, fingiendo generosidad. Bram debe estar equivocado, ¿verdad? Es la primera vez que nos vemos hoy. Al oír esto, Bram relajó el ceño. Susurró, quizás. El día que me dieron de alta, Bram vino a recogerme él mismo. La sala estaba repleta de regalos de las visitas. No dijo nada, lo ordenó todo metódicamente y luego fue a pagar las facturas. El ascensor que bajaba estaba lleno de gente. Se paró a mi lado, rodeando con el brazo un pequeño espacio seguro, abrazándome. Siempre era así, elegante, impecable. Al salir del vestíbulo del hospital, le di las gracias sinceramente. Los pasos de Bram se detuvieron. Entre marido y mujer, no hay necesidad de ser tan formal. Sus palabras se apagaron abruptamente. Su mirada me recorrió y se posó en la entrada de la farmacia, no muy lejos. Seguí su mirada. Dora estaba allí de pie. Vestía vaqueros descoloridos y llevaba varias bolsas de medicinas, sosteniendo a una mujer de mediana edad que luchaba por avanzar. Noté que la pierna de la mujer temblaba y sus pasos vacilaban. Aparté la mirada y volví a mirar a Bram. Ya había soltado la mano que sujetaba la mía. Caminó rápido, y yo cojeando detrás de él. De repente, con un extraño coraje, le pregunté, ¿no vas a ayudarla? ¿Puedo tomar un taxi de vuelta yo solo? La figura de Bram se tensó de repente. Se dio la vuelta, bajó la mirada para mirarme, con una expresión fría como el hielo. No hacía falta. Me quedé allí atónita, y entonces volví a oír su voz. Con un toque de advertencia gélida. Silo. Te conté mi situación con ella para evitar problemas innecesarios. Pero eso no significa que puedas juzgarnos con indiferencia ni siquiera interferir en nuestros asuntos. No olvides tu lugar. La gente entraba y salía de la entrada del hospital. Bajé la cabeza avergonzado. Ah. Perdón, hablé fuera de lugar. Valoraba tanto a Dora que naturalmente no quería que la vieran de forma incómoda, que la menospreciaran. Desde ese día, nunca volví a mencionar a Dora.
Bram tampoco. Pero sabía que nunca dejó de preocuparse por ella. De vez en cuando lo oía hablar por teléfono en su estudio con un tono que no admitía negativas, instruyendo a su asistente para que se encargara de ciertos asuntos. Sabía que usaba influencias para conseguirle a Dora una plaza como estudiante de intercambio en una prestigiosa universidad. Para no herir su orgullo pasó por 7 u 8 obstáculos, disfrazándolo como una beca de la escuela. Sus meticulosos esfuerzos eran dignos de una película de espías. Hubo muchos casos similares. Con el tiempo incluso sentí que si finalmente no terminaban juntos, sería una grave injusticia. Mi relación con Bram siguió siendo tibia. La ligera culpa que me mostró la noche del incendio se desvaneció por completo con mi comentario inoportuno. Nuestra relación no se deshieló hasta 3 meses después. Claro, seguía siendo por culpa de Dora. Su hermano había estado jugando, acumulando una deuda enorme y estaba siendo perseguido por tiburones solitarios. Ese día, Bram estaba fuera de la ciudad asistiendo a una reunión de emergencia a puerta cerrada que duraría todo el día, con el teléfono apagado. Dora, desesperada y sin opciones, apareció en la mansión de Bram. En ese momento su abuelo me estaba parando para enseñarme un nuevo juego de ajedrez que había comprado y enseñarme las aperturas. Cuando llamaron a la puerta, mi corazón dio un vuelco sin motivo alguno. Detuve al mayordomo que estaba a punto de abrir y me acerqué. Al abrirse allí estaba el rostro de Dora, lleno de pánico e impotencia. Se quedó paralizada al verme y se mordió el labio. «Busco a Bram». Antes de que pudiera decir nada, la voz autoritaria del abuelo de Bram llegó detrás de mí. «Silo, ¿quién es?» «Parece que alguien busca a Bram». Se me encogió el corazón y me giré para sonreírle al abuelo con tranquilidad. Luego, con suavidad, tomé a Dora del brazo. «Abuelo, es compañera mía de la universidad. Su familia tuvo una emergencia, así que acudió a mí en busca de ayuda». La mirada escrutadora del abuelo de Bram nos recorrió antes de asentir finalmente. «Adelante, que el conductor te lleve». Acepté, tiré de Dora que seguía aturdida, y salí rápidamente de casa de Bram. No dejé que el chofer nos llevara. En cambio, conduje el Phaeton más discreto que Bram tenía en el garaje. Al principio, Dora se negó a entrar. «¿Cuándo volverá Bram exactamente?», preguntó. Era evidente que desde que Bram y yo nos casamos, se había obstinado en cortar el contacto. La última cena probablemente fue un accidente. Bajé la ventanilla y mi expresión se ensombreció. «No va a volver. Viniste a buscarlo, debe ser urgente. Lo que él pueda resolver, yo también. Sube al coche, te ayudo. Si no entras, averígualo tú mismo». Dora me miró fijamente y, tras unos segundos, abrió la puerta del coche y subió. Me dio una dirección, un barrio viejo y deteriorado, lleno de gente de todo tipo. No perdí tiempo y conduje directo. Al llegar, no me bajé sino que llamé al asistente personal de mi padre. En menos de media hora, varios hombres de traje negro escoltaron a unos cobradores amenazantes. Limpio y eficiente. Después de resolver el asunto, estaba a punto de irme cuando levanté la vista y vi a Bram. Debió haber captado el mensaje en cuanto terminó la reunión y vino corriendo. El hombre parecía agotado por el viaje, agachado, consolando suavemente a su ser querido. Se quitó la gabardina y se la echó a Dora sobre los hombros. En voz baja le dijo: «No tengas miedo, lo tengo todo bajo control». Dora se aferró al borde de su abrigo, llorando con lágrimas que le corrían por la cara como lluvia sobre flores de peral. Pensé que ya no tenía necesidad de estar allí. Conduje a casa, me lavé y me acosté antes de enviarle un mensaje a Bram para contarle cómo había gestionado la situación. No fue hasta las 2 de la mañana que respondió. Solo 2 palabras. «Gracias». No fue hasta la noche siguiente que vi a Bram. Bajaba en bata a tomar algo cuando entró. Se detuvo al verme con un destello de complejidad en la mirada. No pregunté por Dora. En cambio, él habló primero. Sobre su hermano, gracias. Tras decir eso, levantó la vista y añadió: me pidió que le dijera que en el último banquete no pretendía causar problemas. La llamaron a última hora para cubrir un turno y no sabía que era un evento de la familia Bram. Me sorprendió un poco. Asentí: de acuerdo, lo entiendo. Desde ese día, gracias a Dora,
la relación entre nosotros pareció derretirse un poco. Empezó a cenar conmigo ofreciéndome comida de vez en cuando, e incluso durante los paseos, bajaba la cabeza y me decía algunas palabras. En su tono había una ternura tenue, casi imperceptible. En mi tiempo libre dirigía un pequeño estudio de diseño con amigos, y el negocio iba bien, estaba ocupado todos los días. Casualmente nuestros horarios casi coincidían. Poco a poco empezó a recogerme y dejarme en el trabajo, y al regresar de sus viajes de negocios, me preguntaba qué regalos quería. Los regalos que me daba siempre eran cosas que yo había mencionado casualmente. También le compraba regalos a Dora, pero nunca se los daba directamente. Esos regalos llegaron a sus manos por diversas vías indirectas, premios de lotería, beneficios de la empresa, amigos que los compartían. Él hizo todo lo posible por proteger su dignidad. Y ella, con gran orgullo, le extendió un pagaré insistiendo en devolverle el dinero. Poco después, Bram me dio una tarjeta negra, diciendo que era para el dinero que le ayudé a devolver y para los gastos diarios. Un día, Bram regresó de la calle, oliendo a alcohol. Se desplomó en el sofá y de repente me dijo, ¿tiene novio? Me quedé atónita por un momento. Ah. Se rió con amargura. Dime, ¿de verdad me ha creído alguna vez? Creyó que podría liberarme del control de la familia Bram, divorciarme a tiempo y casarme con ella abiertamente. Conocía la situación de Bram. Sus padres murieron jóvenes y creció al lado de su abuelo. Aunque parecía ser el nieto mayor legítimo, tenía un primo ambicioso, Kester. Los tíos y los mayores estaban interesados en la lucrativa participación del grupo JS, listos para aprovecharla. La base de Bram era inestable, pues dependía completamente del apoyo de su abuelo. Y yo, su hija, era la aliada más fuerte que su abuelo le había encontrado. Por un momento incluso pensé, somos la pareja ideal, solo nos falta un poquito porque no puede funcionar. Quizás debería ser un poco egoísta. Dentro de un año, quizás se enamoraría de mí. Pero ese pensamiento me pasó por la cabeza y se desvaneció enseguida. Llevo 10 años queriéndome con Bram. Más que nadie quiero que sea feliz. Así que dije, confío en ti. De repente me miró con un remolino de emociones complejas en los ojos, y luego sonrió suavemente. Cerró los ojos como si estuviera diciendo palabras de borracho o soñando. Silo, ¿cómo terminaste casándote conmigo? Después de ese día, se puso aún más ocupado, como si corriera contra el tiempo. Bram me trataba bien y yo le correspondía ayudándolo con las tareas diarias. Cocinaba decentemente y él siempre terminaba cada bocado. La villa me parecía demasiado fría y vacía, así que poco a poco la fui llenando. Desde muñecas y alfombras hasta las velas aromáticas del estudio y los cuadros colgados en la sala. Al principio fruncía el ceño, sí que sabes cómo cuidar las cosas. Más tarde, cuando estaba acurrucada en el sofá viendo películas, él se sentaba tranquilamente a mi lado y las veía hasta el final. Poco a poco fue comprendiendo mis preferencias. Sabía que aunque parecía tranquila, en realidad me gustaban las escenas animadas y los fuegos artificiales. Él sabía que no me gustaba el picante sino los dulces. Pero eso era todo. Las relaciones de Dora cambiaban rápidamente y ninguna era duradera. Uno de sus novios pertenecía al círculo de Kester. De alguna manera, se enteró del pasado de Bram y Dora y usó descaradamente el título de futuro cuñado de Bram para atraer inversiones. Al final, lo perdió todo. Los inversores armaron un escándalo en la planta baja del edificio del grupo JS. Fui yo quien intervino, usé mis contactos y logré silenciar el asunto. Tras el regreso de Bram, se quedó sentado en la sala toda la noche. A la mañana siguiente temprano, tocó a mi puerta y me dio una taza de leche caliente. Descansa un poco temprano. Unos días después me los encontré discutiendo en un café. ¿No puedes ser un poco más comprensivo? Recuerdo que antes no eras así. La voz de Bram estaba llena de cansancio. Los ojos de Dora estaban rojos. Sí, he cambiado. Silo es muy buena, tiene buenos antecedentes familiares, buena personalidad y te ayuda muchísimo. Deberían vivir bien juntos. ¿Puedes dejar de molestarme? Bram se quedó callado. ¿Creías que de verdad quería quedarse a mi lado? Dora se mordió el labio. Pienses lo que pienses, no nos volvamos a ver.
En esta vida, con quien me case, no serás tú. Tras una larga pausa, Bram asintió. Bien. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Sabía que Dora estaba de mal humor, estaba usando este método para obligar a Bram a tomar una decisión. Después de eso, Bram nunca volvió a prestarle atención a Dora. Mientras tanto, mi relación con él se fue pareciendo cada vez más a la de un matrimonio de verdad. Pasamos la noche en la antigua casa familiar de Bram, compartiendo habitación, por supuesto. Mi habitación tenía muchos suplementos para la fertilidad, y nos asignaron una niñera con experiencia para cuidarnos. Bram no se negó. Así que se mudó a mi habitación y durmió en el sofá. Soy inquieta al dormir, varias veces me desperté con mi pierna sobre él. Me sentí mortificada. Él solo sonrió y dijo, no pasa nada, yo te quité el puesto. Una noche tuve una pesadilla y le di una patada en el bajo vientre. Antes de que pudiera reaccionar, me abrazó con fuerza. En la oscuridad, su voz soñolienta me susurró al oído, compórtate. Me quedé paralizada al instante. Oh. Cuando nos acercábamos a nuestro primer aniversario de bodas, la esposa de Kester dio a luz a un hijo. En el banquete que duró todo el mes, el abuelo de Bram estaba tan contento que le regaló directamente al recién nacido el 3% de las acciones de la compañía. Al mismo tiempo, un proyecto en el extranjero a cargo de Bram atravesó una crisis repentina, y la junta lo suspendió temporalmente. En el banquete, Bram sostenía su copa de vino con una sonrisa, pero sabía que estaba dolido por dentro. Extendí la mano con ganas de palmearle la espalda. En cambio, giró la mano y me agarró con fuerza, sujetándome firmemente en su palma. Nuestros dedos se entrelazaron, y su palma ardía. Esa noche fue su mano la que tomé al salir de la casa de Bram. Suspiré para mis adentros. Al día siguiente volví a casa. Era la segunda vez que le rogaba a mi padre. La primera vez fue cuando insistí en casarme con Bram. Mi padre me dijo, ese tipo tiene a otra persona en el corazón, no seas tonta. No le hice caso. Ahora, esperaba que mi papá pudiera ayudar a Bram a superar este momento difícil. Me miró con el ceño fruncido. ¿De verdad es tan bueno contigo? Me hice el duro, sí, es muy bueno conmigo. Mi papá hizo un gesto con la mano. Vuelve. Poco después, la crisis de Bram se resolvió. Cuando me enteré, corrí directo a casa. Estaba un poco resfriado cuando salí por la mañana, y él se acordó, diciendo que me haría sopa esa noche. Abrí la puerta y él salía de la cocina con un tazón de sopa humeante. Corrí hacia él, agitando orgullosa la noticia en mi teléfono como si fuera un tesoro. ¿Contento ahora? Me miró con dulzura, extendiendo la mano para alborotarme el pelo. Sí. Solo años después me di cuenta de que la crisis había sido una trampa que él había tendido para atraer a Kester, y mi ayuda casi había arruinado todo su plan. Al día siguiente habíamos quedado en celebrar en un restaurante recién inaugurado. Pero esperé hasta la hora de cierre, y Bram nunca apareció. Su teléfono estaba apagado, e incluso su asistente era inaccesible. Arrastré mi cuerpo exhausto a casa, abrí la puerta y vi a la persona que menos quería ver, Dora. Tenía el pelo ligeramente húmedo y llevaba la camisa blanca extra grande de Bram, cuyo dobladillo apenas le cubría los muslos. En ese instante se me heló la sangre. Por fin comprendí qué significaba realmente para él. Sus alegrías y tristezas, sus planes de futuro nunca me habían involucrado. En el sofá, Bram ya dormía. Me acerqué y la fina manta que lo cubría se deslizó al suelo. Me agaché para recogerla, pero Dora se adelantó, me quitó la manta de la mano y lo cubrió con suavidad. Mientras dormía, Bram la agarró con fuerza de la muñeca. Su voz sonó apagada. No te vayas. Dora me miró con una sonrisa burlona pero inocente. De repente llovió a cántaros y no traje paraguas. Bram pasaba por allí y me llevó de vuelta. No te equivoques. Dije, pues cuídalo bien. Me di la vuelta y subí las escaleras, dejándome caer en la cama, con ganas de dormir todo el día. Date prisa y divórciate. No quiero esta identidad de la señora Bram. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Bram estaba de pie junto a la cama. Tenía los ojos inyectados en sangre y la voz ronca. Silo, tienes un gran corazón. Hay otra mujer durmiendo en tu casa,
¿Y aún puedes dormir tan profundamente? Me quedé en blanco. ¿Quién más viene? Bram estaba tan enojado que no pudo hablar. Le espeté, no es una forastera. Pronto será la señora de este lugar. Bram me miró, suspiró de repente y su tono se suavizó. Ayer lo despedí con un gesto, no importa. Me terminé toda la comida de ese restaurante yo solo. Estaba deliciosa. No pudiste probarla, qué mala suerte. Bram se quedó un momento desprevenido y luego rió suavemente. Bueno, supongo que no tengo suerte. La próxima vez, ¿me llevarás a probarlo? Asentí distraídamente y lo empujé fuera de la habitación. Voy a cambiar. En cuanto se cerró la puerta, me senté en la cama, con lágrimas deslizándome por las mejillas sin previo aviso. ¿Cómo no iba a estar triste? En esos momentos de ternura, incluso pensé que tal vez le gustaba un poquito. Pero la verdad demostró lo contrario. Yo también le mentí, anoche no probé nada de la comida. De ahora en adelante no tendremos más oportunidades de comer juntos. Este es el final entre nosotros. Desde ese día, evité deliberadamente a Bram. Le di a la niñera unas largas vacaciones y mientras él estaba fuera, llevé todas sus cosas a su habitación. Salí temprano y volví tarde, respondiendo solo a los mensajes de forma selectiva. Aunque tardó en darse cuenta, debería haber presentido que algo andaba mal. Finalmente una mañana, abrí la puerta y lo encontré bloqueando la entrada con los ojos inyectados en sangre. Silo, ¿qué quieres decir? Lo miré. Nada, apártate, tengo prisa por ir a trabajar. Se mantuvo firme, bloqueándome el paso. Levanté la vista con un tono de voz impaciente. Vivo en tu casa, gasto tu dinero, pero si crees que eso te da derecho a meterte en mi vida, te equivocas. Tras decir eso me asaltó una repentina familiaridad. El teléfono de Bram sonó en ese momento. Respiró hondo, contestó la llamada y me miró antes de irse. Si pasa algo hablamos cuando volvamos esta noche. No le di mucha importancia y fui directo a la empresa. Esa noche no volví a casa. No fue para evitarlo a propósito. El estudio tenía un importante proyecto de colaboración en Milán y tenía que volar allí en persona. Para cuando el avión aterrizó, ya era tarde. Al encender el teléfono vi docenas de llamadas perdidas, todas de Bram. Los últimos mensajes también decían, ¿dónde estás? Voy a recogerte. Lo pensé un momento y luego respondí con un mensaje. Milán, de viaje de negocios, no te preocupes. Respondió al instante como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Bueno, te espero a que vuelvas. Me quedé un mes en Milán. El día que volví, pillaron a Bram y a Dora teniendo relaciones íntimas en un bar, y las fotos se viralizaron en internet. Todos sabían que estaba casado, así que cuando salieron a la luz las fotos, la opinión pública se llenó de indignación. Fue entonces cuando me enteré por las noticias de que el abuelo de Bram estaba gravemente enfermo y hospitalizado. Durante este tiempo Bram tomó medidas decisivas, eliminando sin piedad a Kester y a todas las fuerzas opositoras dentro de la empresa, y tomando oficialmente el control del grupo JS. Y justo en ese momento, estalló un escándalo. Acababa de bajar del avión cuando me rodearon los periodistas que se habían enterado de la noticia. Señora Bram, ¿qué opina de la infidelidad de su marido? ¿Qué podía pensar? ¿Desearles felicidad eterna? Pero no pude decir ni una palabra. Forcé una sonrisa educada a la cámara. La chica que mencionaste es mi amiga. Se reunieron para hablar de viejos asuntos, y yo lo sabía. Conozco a mi esposo mejor que nadie. Creo en él. Después de hablar, me abrí paso entre la multitud, y me alejé rápidamente. Al salir del aeropuerto, el viento otoñal agitó las hojas caídas. Fue entonces cuando me di cuenta de que llevábamos casi un año casados. Al cabo de un rato, recibí la llamada de Bram. Su voz sonaba cansada. Vi la conferencia de prensa. Respondí con un simple «oh», y pregunté con naturalidad, ¿cómo pudiste ser tan descuidado? Incluso comiendo te sacaron fotos. Bram guardó silencio un momento. Me bloqueó abajo en la empresa, y dijo que quería devolver el dinero y tener una última charla. Yo miraba por la ventanilla del coche el paisaje urbano que pasaba rápidamente.
Sinceramente, lo que me explicara ya no me importaba. Felicidades. Conseguiste lo que deseabas. Tú y Dora en esa foto se ven aún más perfectas juntas que en nuestro certificado de matrimonio. El día que nos registramos, el fotógrafo te pidió que sonrieras y ni siquiera pudiste. Bram, nuestro acuerdo ha expirado. Busca un momento y vamos a conseguir los papeles del divorcio. Cuando quieras anunciarlo, tú decides. Puedo esperar. Solo se oía el sonido de un encendedor al encenderse. Después de un largo rato, su voz apagada se escuchó. ¿De verdad tienes que sacar esto a colación ahora? Sí. Se quedó sin aliento. Hablaremos de eso luego. Bram empezó a evitarme por estar ocupado. Simplemente me mudé al hospital para concentrarme en cuidar a su abuelo. Su salud mejoró gradualmente. Y cuando se sentía bien, me tomaba la mano y hablaba. Mi nieto es muy testarudo, pero por suerte estás a su lado, eso me tranquiliza. Apreté los labios, temerosa de responder. El abuelo de Bram rió entre dientes. Hacía mucho que no veía a esa chica, ¿verdad? Me quedé atónito. Abuelo, Tud. El abuelo de Bram resopló. Cree que lo mantiene todo en secreto, pero lo sé desde hace mucho tiempo. Esa chica es demasiado orgullosa e inestable. Si se queda con Bram, seguro que habrá problemas. Estaba perdida. Así que todo estaba bajo el control del anciano. Respiré hondo y decidí no ocultarlo más. El abuelo, Bram y yo planeábamos hacerlo. El abuelo de Bram me interrumpió. Sé que te sientes ofendido. Pero los sentimientos se pueden cultivar. Espera un poco más, él verá lo bueno que eres. Además, ¿no te ha gustado durante muchos años? De repente levanté la vista. Me dio una palmadita en la mano. Cuando Bram estaba en el instituto, fui a verlo. Ibas a su casa todos los días con la excusa de entregarle notas, pero en realidad solo querías mirarlo un poco más. Más tarde, cuando viniste de visita, te reconocí al instante tonta. En ese momento bajé la guardia por completo y se me llenaron los ojos de lágrimas. Abuelo. Así fue. Con razón insistió contra viento y marea para que este matrimonio se hiciera realidad. Me sequé las lágrimas y salí de la habitación del hospital. Al levantar la vista, vi a Bram de pie junto a la puerta. No sabía cuánto tiempo llevaba allí parado ni cuánto había oído. Me miró con ojos profundos y serenos. Después de un largo rato extendió la mano y me limpió suavemente la humedad del rabillo del ojo con la yema del dedo, suspirando. ¿Qué quieres cenar esta noche? Después de que el abuelo de Bram fuera dado de alta del hospital, Bram tomó el control total de la empresa. Tal como lo había prometido, nadie podría influir en sus decisiones. Me tomé un tiempo para ir a casa y les conté oficialmente a mis mayores sobre el divorcio. Los dos mayores de la familia de Bram guardaron silencio un buen rato antes de finalmente asentir. Hija, mientras hayas tomado una decisión, te apoyamos. Mi padre tenía una expresión que decía, lo supe desde siempre. El divorcio es lo mejor, te cuidaré toda la vida. Me llevó un día entero sacar mis cosas de la villa. Cuando Bram regresó, estaba moviendo la última caja. Se quedó en la puerta, mirándome fijamente, preguntándome con complicidad, ¿qué haces? Me enderecé. Cumpliendo el acuerdo. Ya ganaste, podemos divorciarnos. Bram respiró hondo. ¿Y si no quiero divorciarme? Lo miré como si acabara de oír el chiste más grande del mundo. ¿Por qué? ¿Casarte con Dora no fue tu sueño desde el principio? Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Silo, la gente cambia. Sí. Incliné la cabeza hacia atrás, mirándolo directamente a los ojos. Entonces, ¿cómo puedes estar tan seguro de que no cambiaré? Oíste lo que dijeron fuera de la sala, ¿verdad? Lo admito, antes me gustabas. Pero ahora mis sentimientos por ti se han agotado por completo. Su rostro se tensó ligeramente. ¿Acaso no te he tratado bien? Sí, me has tratado muy bien. Pero tu bondad se basa en la culpa y la compensación. Cuanto mejor me tratas, más codicioso me vuelvo, y cuanto más codicioso me vuelvo, mayor es mi decepción. Di un paso más cerca de él. Bram, ¿de verdad te das cuenta ahora de que me gustas?
Su rostro palideció. Seguí hablando. Eres tan inteligente, seguro que lo descubriste hace mucho, ¿verdad? Por eso te atreviste a ser tan descaradamente amable con ella delante de mí, ayudándola a salir de apuros, dándole regalos e incluso dejándola dormir en nuestra casa. Solo querías usar todo eso para hacerme daño, para que me rindiera y me soltara voluntariamente, ¿no? Ya hice lo que querías. Tú empezaste este juego, así que ¿por qué ibas a ser tú quien dijera cuando termina? Se quedó sin palabras, con una vergüenza que nunca antes había conocido. Le puse un broche en la palma. Este es el regalo que me diste y ahora te lo devuelvo. El año pasado me ayudaste y yo te ayudé. Bram, ya no nos debemos nada. Después de eso, Bram vino a verme varias veces más. Lo rechacé todas las veces. No tengo nada que decirte excepto sobre el divorcio. La última vez finalmente cedió. ¿Solo así se puede soltar? De hecho, ya lo había soltado hacía mucho tiempo. Pero aún así asentí con sus palabras. Sí. Cerró los ojos y al abrirlos, había una quietud sepulcral en su mirada. Está bien. Fue muy generoso, la compensación en el acuerdo de divorcio fue mayor a la que había prometido originalmente. Mucho después, me encontré inesperadamente con Dora. Se veía mucho más demacrada, y al verme se quedó paralizada. Fui la primera en hablar. No te ves bien. De repente soltó una risa amarga. Sí, que Esther me dio 50.000 y me dijo que lo emborrachara en un bar y le tomara fotos íntimas. Pero no me dejó tocarlo, ni siquiera el dobladillo de su ropa. Recordé esa foto. Así fue. Con razón, con solo unas palabras mías, toda la tormenta se calmó tan fácilmente. Sonreí. ¿Es que él no te dejó o que tú no pudiste soportarlo? Siempre se había considerado distante, negándose a aceptar un solo centavo de Bram, pero aceptó 500,000 de Kester. Pero una vez que el dinero estuvo en sus manos, frente a la persona que una vez amó profundamente, su corazón se ablandó. De repente Dora me miró fijamente. ¿Y tú? Desde el principio nunca tuvo la intención de pasar su vida contigo, pero aún así lo ayudaste a limpiar su nombre. Dije que era porque realmente se lo merecía. Aunque nuestra relación estuvo llena de malentendidos y dificultades, siempre lo recordaré. En aquel verano más oscuro, un niño me dio una concha. Dijo que el mar podía borrar toda la infelicidad. Ahora ha recuperado su mar, y yo debería tener mis propias estrellas.